Conéctate a las noticias que son tendencia con Alexander. Somos Mr. Gift, líder en tecnología en la era digital. Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás venta de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales. Conéctate a las noticias que son tendencia. Sus protagonistas y soluciones con Alexander. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo para ULA FM 97.9 en alianza estratégica con la www.z89fm.com para llegar al mayor número de usuarios y también de radioescuchas, no solamente en el estado de Trujillo, sino en todo el país y más allá de nuestras fronteras, donde también la diáspora venezolana está muy pendiente de lo que opinan sus dirigentes regionales. Recuerden que nosotros también estamos en Instagram, Twitter y Facebook a través de @Z89FM, las cuentas del programa @ con Alexander IG y @Alex González Digital. Ya nos encontramos en compañía de Manuel Rivero, es dirigente regional del Partido Social Cristiano Copey, que ha venido desarrollando un proceso de reorganización partidista en las últimas semanas. Háblenos de cómo avanza este proceso, de cómo también ha sido la receptividad de la dirigencia en los diferentes municipios del estado de Trujillo. Bueno, Alex, mira, muchísimas gracias por la invitación, darnos esta hermosa oportunidad de enviarle a través de ULA y de ZFM un mensaje, como siempre decimos, ¿no? A pesar de la adversidad, lleno de optimismo, lleno de esperanza, porque es lo que nunca podemos perder. Los venezolanos tenemos que mantenernos en esperanza constante, y la esperanza no es cualquier cosa. La esperanza es saber esperar, la esperanza es tener la certeza del cambio que estamos construyendo y que no es un cambio que se pueda hacer con fórmulas mágicas, no es un cambio que se pueda construir solamente con eslogan, sino es un cambio que se construye es a través de esfuerzo, de dedicación, de disciplina, de organización, del contacto directo con la gente, del cara a cara. Pero además, antes de seguir con eso, yo quiero solidarizarme, ¿ves?, con la familia de ZFM por un atropello más del gobierno en contra de la libertad de expresión. No es fácil hablar de libertades en nuestro país. Cada vez que un dirigente político, o cada vez que un dirigente social, que un periodista, que un comunicador, que un docente en una escuela, que el médico trata de ejercer con libertad de conciencia su profesión, esta se ve truncada de alguna u otra forma por un ejercicio que va contra la libertad, contra la dignidad de la persona humana que siempre vemos de parte del gobierno. La libertad no se limita solamente a decir las cosas. La libertad también es el derecho que tiene el ciudadano a escuchar lo que quiera escuchar. Es el derecho que tiene el ciudadano a ver lo que quiera ver. Es el ciudadano el que ejerce el derecho de libertad de expresión cuando tiene el control remoto en su mano, cuando decide apagar una radio, cuando decide cambiar el canal. No necesitamos que nadie nos esté censurando ni que nos esté apagando las ideas, porque al fin y al cabo, cuando tú limitas la libertad, lo que apagas son las ideas. Y cuando apagas las ideas, deja de haber innovación, deja de haber generación de ciencia, deja de haber cultura, deja de haber educación. Es decir, cuando nosotros vemos este tipo de atropellos como el que le hicieron a Z, además una radio que están haciendo con un staff de profesionales increíble, la mayoría los conozco, son mis amigos, gente joven, emprendedora, que era la apuesta o es la apuesta a eso, al futuro de Venezuela, porque cuando hablamos del futuro de Venezuela tenemos que hablar es del presente, y el presente lo están construyendo los jóvenes como tú, como Andrés, como todo este equipo que está acá, y que nosotros nos solidarizamos, pero no es un solamente hecho de una solidaridad automática, no, sino entender que el atropello a la radio es el mismo atropello que le hacen a la prensa escrita, es el atropello que le hacen a los médicos, es el atropello que le hacen a los docentes, es el atropello al obrero que no puede decir en su trabajo nada porque lo amenazan con el despido, con que no le van a pagar los $2 mensuales que es el salario, con que no le va a llegar la caja del CLAC, que es la oportunidad que tiene de adquirir
alimentos a bajo costo cada 6 meses. Eso es algo que tenemos que atender urgente y eso es algo que tiene que atender de manera urgente el liderazgo del país. Bueno, gracias por esas palabras también de aliento. Nosotros, el equipo de ZFM, decimos que la libertad también es una decisión propia, no es el permiso de ningún gobernante. Nosotros decidimos ser libres y por eso seguimos haciendo estos grandes esfuerzos para mantener informada y comunicada a la comunidad trujillana. Manuel, hablamos sobre el proceso de reorganización, reimpulso del Partido Social Cristiano Copey, que ya ha tenido colmado los medios de comunicación en los últimos días de material informativo en base a este proceso. Háblenos de cómo avanza esto en el Estado de Trujillo. Mira, nosotros venimos teniendo un proceso bastante interesante, porque desde hace ya varios años, ya tenemos 2 años trabajando muy duro en lo que es el rescate institucional del partido. Recordemos que lamentablemente nuestro partido vivió una etapa muy oscura, una década de pleitos en tribunales, ¿no? Gracias a Dios, a un esfuerzo extraordinario que hicimos desde las regiones, fue posible de que hace 2 años ya más o menos todos los presidentes y secretarios generales de los partidos nos pusiéramos de acuerdo a convocar un Consejo Federal Social Cristiano. Ese Consejo Federal fue el inicio al proceso de desjudicialización que nosotros logramos ya hace pocos días con la última sentencia del TCJ, que cierra definitivamente el caso interno de Copey, y que nosotros ya nos quitamos ese San Benito, porque todo el mundo nos decía no, que el Copey del TCJ, que sí es bueno, que sí es malo, todas esas cosas. Claro, un trabajo muy difícil, pero que nos obligó a ir municipio a municipio para explicarle a la gente qué era lo que estaba pasando, cómo nosotros estábamos trabajando para salir de ese tema en el cual ninguno de nosotros se metió. Ese fue un pleito interno entre 2 dirigentes del partido, Luis Ignacio Planas y Roberto Enríquez, que empezaron a demandarse entre ellos hace 10 años, y nosotros, para podernos quitar ese San Benito, decidimos meternos en las regiones en eso, y efectivamente lo hicimos y nos salió muy bien. Entonces nos tuvimos que comenzar a ir, ahí me tocó como presidente de ese Consejo Federal Social Cristiano visitar casi todos los municipios del país. Son 335, 200 y pico pudimos visitar en aquel entonces, llevando ese mensaje de esperanza y llamando al reencuentro de la familia social cristiana. Que eso pasa mucho también en la política general de los estados. La política ha estado muy centralizada. Entonces a veces las discusiones entre 2 o 3 personas en Caracas permean en todo el país y no hace posible que no sea, dificulta que se construya realmente. Y genera esas parcelas. Unidad. Exacto, empieza a generar esas parcelas, y nosotros lo que quisimos fue comenzar a derrumbar todos esos muros y empezar a construir puentes, que al final es lo que necesita el país que se construya. ¿Sí se han eliminado esas parcelas definitivamente? Mira, yo no digo que se haya eliminado definitivamente, pero yo creo que hay ese trabajo de base, de contacto directo que nosotros hacemos con el militante, visitando cada municipio, avanzando en los procesos de reorganización en cada parroquia del estado, ese contacto directo, ojo, no solamente con nuestros dirigentes, sino que nosotros visitamos el dirigente y vamos a hacer un casa por casa. El contacto directo con la gente ha hecho posible de que las voces que se mantienen esperando que alguien sea el que los ponga en un puesto de dirección sean acallados. Sí. Se lo comento porque aquí hemos tenido dirigentes de otros partidos políticos que hablan al referirse a Copey, el Copey bueno y el Copey malo. Y precisamente esto viene de voz de otras organizaciones políticas que, aunque están en la oposición, pues miran también al Partido Verde desde este punto de vista. Por eso se lo comento. Sí, claro. Y yo les digo a ellos, a todos mis compañeros de la unidad, ojalá que nosotros bajáramos, primero que yo no sé quién tiene ese buenómetro, porque aquí ahora le construyen una medida para todo, ¿no? Para ver quién es mejor y quién es peor. Yo lo que le digo a todos ellos, mira, nosotros necesitamos construir unidad. Nosotros necesitamos volver a construir la unidad que hizo posible que el 6 de diciembre de 2015 la oposición democrática ganara las 2/3 partes, las 3/5 partes. Imagínate eso, de la Asamblea Nacional. 112 diputados fue posible que nosotros hiciéramos porque construimos unidad verdadera. En ese momento, a pesar de que a Copey
nuestros compañeros de partidos de la Mesa de Unidad nos arrebataron 26 diputados que nos tocaban, entre 17 principales y otro suplente, nosotros seguimos trabajando. Y qué más demostración de desprendimiento, qué más demostración de compromiso con la democracia, que nosotros, sin tener un solo candidato a diputado, seguimos trabajando para hacer posible ese triunfo. Porque además nosotros creemos, predicamos, nuestra propuesta siempre ha sido que los problemas del país los vamos a solucionar por la vía electoral. No hay otra forma de solucionarlo. Si nosotros tenemos un montón de votos, un montón de gente que está, no digamos a favor de la oposición, pero sí está en contra del gobierno, bueno, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para organizar a esa gente y llevarla a votar. Ese discurso no le gusta a muchos compañeros. Tampoco el discurso que nosotros necesitamos construir unidad nacional, una unidad que vaya mucho más allá de la oposición y que vaya incluso mucho más allá del encuentro con el gobierno para poder salir de esta crisis. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este segmento de entrevista con Manuel Rivero. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo por ULA FM 97.9 en una alianza que estamos haciendo con la radio de la Universidad de los Andes, también con Z89 FM, luego de aquel cierre que, como ya bien lo comentábamos al inicio del programa, no nos limitó a comunicarnos con los trujillanos, y aquí estamos haciendo grandes esfuerzos para seguir con ustedes hasta que la cobija nos alcance, y esperemos que nos quede bastante cobija. Las cuentas del programa en Instagram, @conalexanderig, @alexgonzalezdigital, y las cuentas de la Casa Radial en Instagram, Twitter y Facebook, @Z89FM. No se aparten, que ya volvemos con más en esta conversación que estamos sosteniendo con Manuel Rivero, dirigente regional del partido COPEI. Con Alexander. Conéctate a las noticias que son tendencia. Con Alexander. Somos Mr. Gift, líder en tecnología en la era digital. Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás ventas de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales. Conéctate a las noticias que son tendencia. Sus protagonistas y soluciones. Con Alexander. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo para ULA FM 97.9 y también a través de la www.z89fm.com. Recuerden nuestros puntos de encuentro en redes sociales, tanto Instagram, Twitter y Facebook, @Z89fm, y la cuenta del programa @conalexanderig y @alexgonzalezdigital. Seguimos conversando con Manuel Rivero, dirigente político regional, específicamente de la Tolda Verde del Partido Social Cristiano COPEI. Manuel, decías en el segmento anterior que sus propuestas han generado una especie de roncha, e incluso en simpatizantes de la oposición que están en otras organizaciones políticas que también están buscando la manera de un cambio de gobierno en nuestro país. ¿Por qué cree usted que esos conflictos internos de la oposición, a pesar de tener un objetivo común, que es salir del actual gobernante Nicolás Maduro, aún permanecen, tomando en cuenta la crisis que estamos atravesando? Mira, yo creo que es un tema de poner los intereses del país por encima de los intereses de la gente. Yo soy de los que cree, y con esto que voy a decir es una opinión personal, no estoy comprometiendo con esta opinión a mi partido, pero yo soy de los que cree que mientras que nosotros logramos ponernos de acuerdo para buscarle una salida política a la crisis política que está viviendo el país, nosotros tenemos que ir construyendo soluciones a la crisis económica, a la crisis social, a la crisis de salud, a la crisis de educación. Hay cosas que no pueden seguir esperando. O sea, no podemos seguir teniendo una agenda sin un cronograma cierto, sino que, bueno, se nos ocurre que este fin de semana podemos salir a marchar, o se nos ocurre que este fin de semana vamos a hacer un pancartazo, o se nos ocurre, y son puras ocurrencias, ¿no? Sino que nosotros tenemos que tener una agenda, y esa agenda tiene que tener un cronograma. Mientras que ese cronograma es posible que se dé, que se construya un cronograma que permita que el pueblo, la gente, el soberano, que es en quien reside la soberanía, pueda expresarse,
a través de un proceso electoral lo más transparente posible, con las mejores condiciones que se puedan lograr, de manera que convoque a todos los ciudadanos a poder participar para producir el cambio de gobierno, mientras que llegamos a eso, que para llegar a ese acuerdo puede pasar un año o pueden pasar 6 meses, bueno, mientras que pasa ese tiempo, nosotros necesitamos que al país ingresen medicinas, nosotros necesitamos que al país ingresen alimentos. No podemos seguir teniendo gente en el hospital, sobre todo niños y ancianos, muriendo por desnutrición. No podemos seguir teniendo gente que esté en el hospital padeciendo porque no hay medicina. Mira, cada uno de nosotros, seguramente su familia, tiene un paciente que sufre de la tensión, o como en mi caso, que tengo problemas a controlar la insulina y tengo que andar brincando de farmacia en farmacia a ver cuándo llega por fin un frasquito de metformina para poderlo tomar, o así, cualquier cantidad de personas. Mira, y esa crisis que estamos viviendo debería ponernos a sentar y mira, espérate un momentico, está muy bien. Mientras que podemos lograr ponernos de acuerdo en el cronograma, vamos a empezar por aquí, mira, ayuda humanitaria. O sea, lo que yo le pido al liderazgo nacional es que los intereses que ellos tienen, y igual al regional, los intereses que cada uno de los grupos tenga por el acceso al poder, no puede estar por encima de atender el problema de salud de la gente. Ese comentario me hace recordar una aseveración que hizo hace algún tiempo el entonces secretario ejecutivo de la ya extinta Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, que decía, entre otras cosas, que hay sectores de la oposición que no están preocupados solamente porque caiga el sistema que lidera Nicolás Maduro, el sistema político gobernante, sino que caiga sobre el terreno de determinado partido político. ¿Usted estaría de acuerdo con este planteamiento que hizo en su momento Ramón Guillermo Aveledo? Mira, Ramón Guillermo es un buen amigo y yo sé que él tiene una gran conciencia de lo que necesita el país. No en vano, la mejor etapa que ha vivido la oposición democrática la vivió mientras que él prácticamente fue el coordinador de todas esas fuerzas, el arquitecto, el arquitecto de la unidad, porque fue la capacidad de sentar a todos los líderes políticos del país en torno a una mesa y establecer una serie de acciones que, fíjate, estábamos haciendo oposición al gobierno de Chávez y le estábamos haciendo oposición después a Maduro. En esa etapa, con Ramón Guillermo como jefe de digámoslo así, como jefe de la oposición en el país, no fue candidato a nada. Porque es que yo creo que aquí hay un problema también de las aspiraciones personales, y ahí es donde se pone la cosa. Que no nos deja avanzar. Está muy bien, podemos tener esas aspiraciones. Si nosotros seguimos el ejemplo de Ramón Guillermo, que era el jefe de toda la unidad democrática, pero no aspiraba a nada, lo único que estaba aspirando era construir una unidad superior, una unidad que trascendiera, incluso, que es lo mismo el discurso que nosotros manejamos ahorita, una unidad que trascendiera incluso a la propia oposición, que tendiera los puentes al chavismo, al chavismo disidente. Véngase para acá, nosotros necesitamos ponernos de acuerdo para presentarle una alternativa al país para superar este clima de conflictibilidad tan grande que va en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos, porque muchos de los dirigentes, sobre todo los que están en el gobierno, no se van a quedar sin comida. ¿Cree usted que las divisiones de la oposición le han servido de oxígeno al gobierno para que aún se mantenga en el poder? Mira, no es solamente lo creo, sino aquí está la muestra. 80%, acaba de salir una encuesta de Ecoanalítica. 80% de los venezolanos estarían dispuestos a votar mañana si el candidato es Juan Guaidó a la presidencia de la República. Cuando tú ves que el 80% de los venezolanos está dispuesto a salir a votar, lo único que necesitan es que los partidos le digan, mira, vamos a ir a un proceso electoral. Salen las personas que no están contentos con que Juan Guaidó esté de acuerdo tenga ese liderazgo y empiezan a decir, no se puede votar porque no hay condiciones. Dios mío, pero ¿qué condiciones quieres tú? Si tú tienes el 80% del país, tienes todas las condiciones políticas para mover una gran masa, los centros de votación, que la gente se exprese y se quede ahí cuidando los votos. ¿Qué más que? O sea,
¿Cómo le haces toda una trampa a un proceso electoral donde de cada 20 personas que vayan a votar, 16 personas van a votar por Es decir, Juan Guaidó? que estarían dispuestos a participar en un proceso electoral con el actual CNE. No, esa no es la discusión. Seguimos con el tema de Guaidó. La discusión es que hay un grupo de personas que, a pesar de que de cada 20 personas, 16 irían a votar por Juan Guaidó, como ellos no son los candidatos, te dicen no hay condiciones. No, ya va, espérate un momentico. Ahí es donde yo digo, mira, tenemos que ponernos de acuerdo. Primero, ¿cuál es la persona que nos va a representar? Y yo siempre he dicho, yo no soy seguidor de hombres. Nosotros somos seguidores de proyectos, de ideas. Es muy importante, por eso el trabajo que se está haciendo a través del Plan País, lo cual nosotros, a pesar de que no formamos parte del Frente Amplio, nosotros los apoyamos y creemos en el Plan País, queremos que tenga el mayor de los éxitos, porque es una hoja de ruta para sacar el país de la crisis en la que está viviendo. Bueno, señores, pongámonos de acuerdo con eso, pongámonos de acuerdo en el cronograma, y si hay que mejorar las condiciones, porque ciertamente hay que mejorar las condiciones electorales. Nosotros vivimos en unas condiciones de desventaja brutal. No hay forma, es que no hay forma que tú le hagas trampa al 80% del país. O sea, de cada 20 personas que además ya dicen que están dispuestas a votar, que lo único que están esperando es que la gente, que los partidos le digan, mira, vamos a votar en las próximas elecciones. De cada 20 personas, 16 votaría por la oposición. De cada 20 personas, 16 y 4 por el gobierno. Dios mío. O sea, ahí es donde yo digo, mira, no es momento de ponernos a ver si el diputado lo vamos a poner una franelita amarilla, o una franelita anaranjada, o una franelita blanca, o una franelita verde. No, señores, mira, vamos a ponerle a ese diputado el tricolor que represente a todos los partidos. Porque otra cosa que a mí me cae muy mal es cuando dicen, no, yo soy diputado de Primero Justicia. No, señor. O diputado de Voluntad Popular, o diputado de Acción Democrática. No, señor. Cuando nosotros votamos por usted el 5 de diciembre, el 6 de diciembre de 2015, votamos fue por la tarjetica de la manito, de la unidad. Usted es diputado de todo. Usted no es diputado de un sector. Es más, ya cuando usted se reviste, deja de ser diputado de oposición. Usted es diputado de la Asamblea Nacional, que es un poder de todo el país. Cuando nosotros entendamos eso y apoyemos a este liderazgo, nada, es indiscutible el liderazgo que tiene Guaidó en este momento, se van a empezar a callar por sí solas esas voces del extremismo, que es lo que nos ha hecho un daño terrible. Ojo, del extremismo del lado del gobierno, donde nadie tendría duda de ubicar a Diosdado Cabello, y del extremismo del lado de la oposición, donde hay unos sectores que, a pesar de que tenemos esta realidad política, como no son ellos, dicen no hay condiciones. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación que estamos sosteniendo con Manuel Rivero, dirigente político regional. Específicamente hablamos del Partido Social Cristiano Copey, otros temas políticos que estaremos abordando al regreso de esta pausa musical, no sin antes invitarlos a conectarse en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, @Z89FM, en alianza estratégica con ULA FM 97.9. No se aparten, que ya volvemos con más de su programa con Alexander. Con Alexander. Conéctate a las noticias que son tendencia. Con Alexander. Somos Mr. Gift, líder en tecnología en la era digital. Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás venta de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales. Conéctate a las noticias que son tendencia. Sus protagonistas y soluciones. Con Alexander. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo para ULA FM 97.9. En esta ocasión seguimos haciendo una alianza estratégica con la emisora universitaria y también Z89FM. Así nos encuentran en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook como Instagram. Y nos escuchan en cualquier parte del mundo con acceso a internet a través de la www.z89fm.com.
las cuentas del programa @conalexanderig y @alexgonzalezdigital, la cuenta personal de su servidor. Seguimos conversando con Manuel Rivero, dirigente regional del Partido Social Cristiano Copey, hablaba sobre la propuesta electoral. Manuel, en estos días estaba leyendo un artículo de opinión a nivel nacional de alguien que hacía un análisis interesante sobre la situación interna de Copey, un partido histórico, además en Venezuela, por su influencia, por su impacto en la llamada Cuarta República, en el tema también llamado, calificado como el bipartidismo que vivió Venezuela en aquella oportunidad. Alguien decía que cuando se asomó la propuesta electoral de ir a un posible proceso de renovación del Poder Legislativo fue cuando el Tribunal Supremo de Justicia empezó a tumbar aquellas barreras jurídicas que impedían al Partido Verde ejercer vida política en Venezuela. Hay personas que afirman que cómo toma el partido Copey esta decisión, tomando en cuenta que este órgano judicial ha sido calificado como afín del gobernante Nicolás Maduro e incluso se la califica como el TCJ de Maduro. Ustedes, al tener el aval de este órgano judicial, tomando en cuenta todas estas críticas y estos señalamientos que se hacen en contra, ¿cree que gozan ustedes de suficiente credibilidad para posicionarse o para mostrarse ante la opinión pública como una alternativa política a la cual ya tiene gobernando el país por más de 20 años? Tú sabes que a mí me gusta mucho esa pregunta, porque parte de las cosas que nosotros tenemos que solucionar en el país para poder construir una verdadera unidad y para que esta unidad sea una alternativa seria y confiable, que merezca la confianza de todos los venezolanos y voten por nosotros y se produzca un cambio como que hubo el 6 de diciembre de 2015, y siempre voy a mencionar esa fecha porque fue un ejercicio extraordinario de unidad y los resultados electorales están en 112 diputados que tiene la Asamblea Nacional de Oposición, votos que fueron contados por ese mismo CNE que tenemos ahorita, por esas mismas maquinitas, con una diferencia, que para el 6 de diciembre del 2015 ninguno, ¿verdad?, creía posible que íbamos a tener esa fuerza. Después que se hicieron conscientes de esa fuerza, entonces la mitad de los diputados de la Asamblea Nacional, si no más, salieron todos a ser candidatos a gobernador. Esas son las cosas que nosotros tenemos que reflexionar y nosotros tenemos que llamar a la reflexión a lo interno. Ahora bien, mira, más del 80% de los docentes del país, de los docentes, entre los cuales me encuentro yo como profesional, son simpatizantes de la oposición, digámoslo así. Vamos a preguntar al 80% de los docentes, de estos docentes, ¿verdad?, si ellos van a dejar de dar clases porque el presidente, ¿verdad?, o van a renunciar al Ministerio de Educación porque el presidente sea Maduro y el ministro de Educación sea Aristóbulo. O vamos a preguntarle a nuestros compañeros abogados, nuestros amigos, seguramente alguno de nosotros conoce un abogado y seguramente ese abogado es de oposición. Estoy seguro, si el 80% del país no está con el gobierno, quiere decir que esos abogados son de oposición, incluso los que salieron de la admisión de las universidades de ellos, incluso eso. Pregúntale a uno de ellos, ¿verdad?, si cuando alguien lo va a buscar para que le haga el traspaso de un carro, entonces dicen, no, mira, yo no te puedo hacer el traspaso del carro porque yo no voy a ir para el registro, porque el registro está en manos del gobierno. El registrador es chavista, entonces yo no voy a ir a hacer un traspaso de un carro. O yo no voy a ir a instaurar una demanda, ¿verdad?, por un divorcio, porque ese juez seguramente es chavista, porque el Poder Judicial los jueces los pone el Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura es chavista porque ahí ponen todos los jueces. O seguramente vas a ver a una pareja que se logra divorciar, entonces el esposo va a decir, no, lo que pasa es que ella me quitó todo porque ella es chavista. Entonces a ella le correspondió todo lo... No, pero es que a ti te quitaron la patria potestad porque tú no le dabas de comer a tus hijos. No es por eso, lo que pasa es que ella es chavista. Señores, mira, ese tipo de chantaje nos tiene a nosotros en esta situación. ¿Ves? Hemos dejado de pasar las grandes oportunidades políticas, como la que tuvimos el 20 de mayo. Yo todavía estoy esperando que la abstención le pongan en la banda presidencial y que vaya para Miraflores y saque a Maduro. Todavía no lo he visto. Ganó la abstención, no vi que le pusieron la banda presidencial.
Esa oportunidad que perdimos el 20 de mayo lo perdimos por lo mismo. Porque empezamos a caer en el chantaje de que si participas eres colaboracionista. Y si no participo, ¿acaso no estoy colaborando más? Porque si colaboro más cuando no hago nada. No hay nada peor que podemos hacer nosotros que quedarnos tranquilos en nuestras casas a esperar que venga otra persona a solucionar los problemas. Nosotros hemos dicho no, lo contrario, mira, no nos quedemos en la casa, vámonos para la calle, vamos a organizar políticamente a la gente, vamos a organizar las parroquias, vamos a organizar los centros de votación, vamos a buscar los testigos electorales, vamos a hacer un padrón electoral que esté profesionalizado, que se conozca de cabo a rabo las leyes electorales, el reglamento electoral, que sepa cómo defenderse, que sepa cómo puede denunciar los abusos y los atropellos, como lo hicimos el 6 de diciembre de 2015, que nos dio un fruto de 112 diputados. Que después lo que pasó después con la Asamblea Nacional también es producto de una serie de evaluación que tenemos que hacer nosotros. Aun cuando la empresa que se encarga de suministrarle toda la tecnología al Poder Electoral haya afirmado que en el proceso electoral de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente hubo una diferencia de votos sustancial de aproximadamente más de 1 millón de votos que no estaban registrados y aún así esos fueron los votos emitidos o contabilizados por el CNE. Mira, el mismo cuento del divorcio, yo no sé cuánto costó el hecho de que no renovaran el contrato con la empresa y si salieron bravos y si porque salieron bravos salieron a decir todas esas cosas. Yo lo que sé es que usted en la maquinita, usted aprieta el 1 y en la pantalla sale reflejado el 1 y cuando imprime el papelito sale el 1 y usted le mete la caja y después de ese proceso se hace una auditoría y usted revisa los papelitos. Y por eso es importante la estructura de los partidos, para que estén vigilantes de eso. Porque es que son los partidos los que tienen la estructura política y electoral, son los que ponen los testigos, porque es que la gente está creyendo que es que los votos los cuenta Tibisay y Lucena en Caracas. No, señores. Y eso lo saben los dirigentes del partido y por eso yo también los llamo, además de que seamos solidarios y construyamos unidad, y por favor, para que seamos responsables. Porque después nos va a tocar llorar sobre la leche derramada. Después que tú le has metido el cuento a la gente que Tibisay y Lucena cuentan los votos al revés en Caracas. ¿Cómo le vas a salir después de decir a la gente, no, mira, ahorita sí vamos a votar? Pero son los mismos rectores y las mismas máquinas. Sí, pero ahorita sí vamos a contar los votos bien. No, señor, tenemos que ser responsables. Los votos, trujillanos que nos ven, trujillanos que nos escuchan, los votos no los cuenta Tibisay en Caracas. Los votos se encuentran en cada una de las mesas. Y si alguno de ustedes ha sido testigo electoral, ustedes saben que es así. Agarra el papelito después, cuenta los papelitos y los cuenta con el acta. Y los mismos papelitos que están en la caja son los mismos que tiene el acta en la mano. Y son exactamente los mismos que aparecen en el cuaderno de las personas que firmaron para poder votar, que señalaron, que quedaron en la lista como que habían votado. Y por eso es que nosotros le decimos a estos testigos, mira, cuidado con el acta. Lo que más vale el acta, porque es que lo que se cuentan son las actas, los votos de las mesas. Son parte de los procesos electorales. Manuel, tenemos que hacer el último corte en este segmento de entrevista en su programa con Alexander. Al regreso, quiero dejar una pregunta al aire y eso motivado a las últimas encuestas en la cual hay unos datos interesantes. El liderazgo de Guaidó aún se mantiene por encima de muchos de sus dirigentes tradicionales de oposición y muy por encima de Nicolás Maduro, quien tiene una percepción bastante negativa en la población, pero cuando se le pregunta a los ciudadanos sobre la esperanza que tiene de un cambio rápido, un cambio certero en el país, los niveles de opinión que le dan a una afirmación a esta pregunta son bastante altos y preocupantes, y eso me llega a preguntarle si acaso las propuestas, el liderazgo de Juan Guaidó se está desinflando con el paso de los meses. Ya son casi 9 meses en ejercicio de un liderazgo interesante, un ejercicio que ha permitido algunos avances según la oposición en el plano internacional fundamentalmente, pero que aún no concreta lo que está pidiendo ese 80% de la población, que es un cambio de gobierno. Esa es la pregunta a la que vamos a estar respondiendo al regreso de este corte a través de ULA FM 97.9, transmitiendo conjuntamente con la www.z89fm.com. No se aparten, que ya volvemos con más. Con Alexander. Conéctate a las noticias que son tendencia. Con Alexander. Somos Mr. Geek, líder en tecnología en la era digital.
Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás venta de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales. Conéctate a las noticias que son tendencia. Sus protagonistas y soluciones con Alexander. Estamos en la parte final de esta entrevista, que por cierto, este segmento se llama Conversando nos entendemos todos, acá en su programa con Alexander. Estamos teniendo una grata conversación con Manuel Rivero, dirigente político regional, representante del Partido Social Cristiano COPEI. Estamos transmitiendo conjuntamente una alianza de Z89 FM con ULA FM 97.9 para todo el estado Trujillo y más allá de nuestras fronteras, aquellas personas que puedan conectarse a nuestra página web, tanto en el país como fuera de nuestra nación. Hay un importante número de venezolanos fuera de nuestra nación que está conectados con nosotros. Saludos a Benimar en Perú, que también está muy pendiente todos los días de su programa con Alexander. Manuel, hablábamos sobre algunas encuestas que reflejan y ratifican el liderazgo que tiene Juan Guaidó como un posible candidato presidencial en un escenario electoral que pudiera estarse presentando en nuestra nación, pero también hablamos de números muy preocupantes, de niveles muy bajos de esperanza política que tienen nuestros ciudadanos cuando se le pregunta sobre la factibilidad de un cambio político en nuestra nación, de que este se concrete en el corto plazo. La gente no está muy clara de que esto pueda ser posible. ¿Cree usted que estos 9 meses que llevamos en este conflicto político que ha arreciado significativamente desde la aparición de Juan Guaidó ha mermado? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas según los criterios que usted pueda manejar? Mira, sencillo, o sea, es cuestión de expectativa, realidad. Hace mucho tiempo, y nosotros hemos sido muy críticos en eso, o por lo menos yo he sido muy crítico en eso, con mis amigos cuando son candidatos a cualquier cargo de elección popular, y por supuesto que lo hago también en lo interno del partido, no solamente aquí en el Estado, sino nosotros como somos miembros permanentes también de la Asamblea Nacional Social Cristiana, del Consejo Federal, lo hacemos en el partido a nivel nacional y por supuesto con nuestros compañeros de los otros partidos. Le decimos, mira, que nosotros no podemos seguir manteniendo a la gente en una montaña rusa de emociones. ¿Por qué se produce esa montaña rusa de emociones? Se produce porque tú le elevas la expectativa a la gente a unos puntos de que la realidad política no te va a permitir alcanzarlo. Yo te voy a poner un ejemplo, para no hablar de Guaidó, te voy a poner un ejemplo de Henry Ramos Alú cuando lo nombran presidente del Parlamento en el primer año del Parlamento. Henry Ramos Alú llega a la Asamblea Nacional y su primer gran acto como presidente fue mandar a sacar las fotos de Chávez. En ese momento, toda la oposición del país, que era una gran mayoría, que había votado por los diputados y había alcanzado 112 diputados, estaba aplaudiendo aquello con una fuerza extraordinaria. En ese momento nadie le quitaba el liderazgo a Henry Ramos Alú. Decían, bueno, este tipo sí es bravo. Y después, unos días después, instalados en la Asamblea Nacional, le dijo 4 cosas a Diosdado. Y le daba con la campanita. Ahora sí te gusta. Mira, y el liderazgo del tipo iba creciendo. Y por allá le dice a Maduro y a los diputados, a ustedes lo que le quedan son 6 meses. Mira, cuando tú elevas la expectativa a ese nivel, inmediatamente crece tu liderazgo también. El problema es cuando te vas encontrando con la realidad. Bueno, sacaste las fotos de Chávez, pero te pusieron una Asamblea Nacional Constituyente. No permitiste, te portaste más con los diputados del PSUV, pero se fueron para otro lado y en 6 meses no sacaste a Maduro. Empezó la gente a destruir, a acribillar moralmente a Henry Ramos Alú. Todavía le están sacando cosas por ahí por Parampós, que lo que pasa es que él no lo quiso sacar porque tenía negocios con el gobierno. En fin, una montaña rusa de emociones. La metiste, le creaste una expectativa y después la frustración. La frustración porque lo que prometiste no lo pudiste hacer. El liderazgo de Guaidó tiene algo de ese condimento. Que tú metiste a la gente, ¿verdad?
le elevaste la expectativa porque tú agarraste a asambleísta de la Asamblea Nacional y le dijiste, mira, yo voy a ser presidente encargado de la República y vamos a trabajar en el cese de usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Este tipo de cronograma o este tipo de agenda que no tiene cronograma. Y la gente, y los mismos periodistas que lo entrevistaron en el momento, entonces le empezaban a decir, mira, pero ¿y cuándo van a convocar las elecciones? Cuando cese la usurpación. ¿Y cuándo va a cesar la usurpación? Bueno, cuando nosotros hagamos posible que podamos sacar a Maduro, que no sé qué cosa, que la Fuerza Armada. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, el liderazgo, la gente, ¿verdad? Aunque lo sigue viendo con mucha simpatía, y no es cualquier cosa, el 80% de la gente está dispuesta a votar por él. El liderazgo de Guaidó es indiscutible, pero bajo la expectativa de la esperanza de cambio, porque la gente empieza a razonar, que bajo su cúmulo de emociones también empieza a decir, bueno, pero ¿cómo es el cese de la usurpación? Y las personas comienzan a cuestionarse. Por eso baja el nivel de esperanza, pero tenemos que ver las otras páginas de todas las encuestas. Empieza a subir el apoyo a las mesas de diálogo, ¿verdad? Empieza a subir lo que la gente considera que debe ser una solución negociada, ¿ves? Que no le gustan a algunos amigos del sector de la oposición, que no le gustan simplemente porque ellos no son los que van a negociar, o porque ellos no son los que tienen la representación para hacerlo. Entonces, a eso tenemos que apostar. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Cuál es el mensaje que yo le daría a Juan? Mira, tienes un liderazgo indiscutible, pero tenemos que hacer que ese liderazgo tenga una propuesta concreta. No la tiene. Que sea posible en la realidad política, ¿verdad? Y para que eso sea posible, yo simplemente cambiaría el orden de los factores. En vez de hablar primero de cese de la usurpación, de hablar después de un gobierno de transición y de último lugar poner las elecciones libres, digo, mire, hermanito, vamos a hablar primero de las elecciones libres. Si nosotros organizamos a la gente, construimos una unidad superior, vamos al encuentro de la gente en las calles. Mira, el acto que acabas de tener con Acción Democrática fue excelente. Eso es lo que hay que hacer, lo que hizo Voluntad Popular con su reunión, eso es lo que hay que hacer, lo que está haciendo Primero Justicia, lo que estamos haciendo nosotros en COPEI, que fuimos los pioneros en esto, en empezarnos a organizar. Si nosotros logramos eso y vamos a las elecciones, bueno, cuando tengamos esas y unas elecciones con todas la mayor cantidad de garantías posibles, no vamos a tener condiciones óptimas, con la mayor cantidad de garantías posibles, aprovechando el 80% de personas que están dispuestas a votar por ti. Bueno, esas elecciones, cuando logremos que te pongan a ti la banda presidencial, es lo que va a hacer que cese la usurpación. Y tú, como presidente, es tú el que vas a tener que hacer un gobierno de transición. Porque es mentira que después de 20 años de gobierno chavista, nosotros lo vamos a desaparecer a todos. No, señores, les guste o no, que esto es lo más impopular que yo digo siempre, y lástima que me quedó para el último, porque se le hubiese olvidado a la gente un poquito. Les guste o no, nosotros tenemos que en este país convivir. Nosotros no vamos a salir a exterminar a los chavistas ni a desaparecerlos. Ellos van a seguir siendo una fuerza muy importante. ¿Tú sabes lo que significa 20 años en el gobierno? Esta gente los niños se empezaron a formar en el preescolar, pasaron para primaria, pasaron para el liceo y se graduaron de tenientes y de capitanes, que son los que tienes ahorita. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Oye, por cierto, con esa Fuerza Armada. En esto ya estaba escuchando un chiste por allí que en Estados Unidos los ciudadanos ven envejecer a sus presidentes porque tienen la facilidad de verlos allí aun cuando dejan el cargo. En Venezuela no tenemos esa facilidad, no tenemos ningún expresidente vivo y en vez de verlos envejecer lo que vemos es engordarlos, que es otra cosa, ¿no? Sí. Manuel, factor tiempo, en un minuto por favor, las palabras finales en este programa con Alexander. Le dejo abiertos los micrófonos y las cámaras de ZFM para que se comunique lo que usted considere pertinente a la audiencia y los usuarios de este programa, que en este caso se transmite tanto para la frecuencia modulada de ULA FM y también para las plataformas digitales de Z89 FM. Mira, fe, esperanza y optimismo. Lo que está pasando en el país no solamente es responsabilidad del liderazgo político. Lo que está pasando en el país también es responsabilidad de cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros tenemos la obligación de ser mejores ciudadanos. Ser mejores ciudadanos es guárdese el papelito de la basura en el bolsillo, eso genera conciencia. Dele un buen ejemplo a su hijo siendo responsable. Llegue puntualmente, respete el tiempo de los demás. Mira, un país educado no es un país que acumule un montón de riqueza. Un país educado es que cuando la gente se monte en la buseta de los buenos días, y cuando vaya a pasar por un lado pida permiso. Nosotros necesitamos recuperar ese país. A nosotros, los venezolanos, nos reconocían en el mundo por nuestra amabilidad, por nuestra educación, por nuestra cordialidad. Ese país tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperar el país donde le hablamos al vecino y donde somos solidarios con él en esta grave crisis que estamos atravesando todos y que todos necesitamos de todos. En la medida que nosotros hagamos eso, vamos a mantener viva la fe, la esperanza y el optimismo, que no es lo mismo ser optimista que ser un tonto alegre. Tonto alegre es el que anda creyendo cualquier cosa y anda saltando por ahí, viviendo, riéndose de cualquier cosa. No. El optimismo tiene que ser razonado. Tenemos muchos motivos para protestar todos los días, pero que esa protesta sea para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y tenemos que ser solidarios de cada uno de nosotros y entender que los gobernantes que han llegado ahí han llegado es por responsabilidad nuestra. Usted fue el que votó por Chávez, usted fue el que votó por Maduro, usted fue el que eligió a los diputados. Después, si no le gusta, usted va a tener la oportunidad de cambiarlo, sea crítico, y en el momento en que tengamos la oportunidad de hacer eso, en el momento en que llamen unas elecciones, es su decisión. No es la decisión de un grupo si me conviene o no. Es su decisión cambiar el país, que lo vamos a hacer posible es a través de la ruta electoral, que además que es la ruta pacífica y es la ruta que establece la Constitución. Cuando nosotros hablamos de una salida constitucional, es en esa salida electoral, que además nos reúne a todos en el ejercicio de nuestra soberanía, que es lo que hace posible que nosotros expresemos nuestra voluntad de cambio y podamos tener los cambios políticos que este país reclama, anhela y necesita. Gracias a Manuel Rivero, dirigente político regional del Partido Social Cristiano Copey, por esta receptividad que tuvo con nosotros para ser entrevistado en su programa con Alexander. Hacemos nuestra última pausa del día. Al regreso estaremos con más información regional y nacional de su interés, así que no se aparten de este dial ULA FM 97.9, también en alianza estratégica con Z89 FM en todas nuestras plataformas digitales. Conéctate a las noticias que son tendencia con Alexander. Somos Mr. Gift, líder en tecnología en la era digital. Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás venta de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales.